0 derrotas, una carrera impresionante. Vamos a tener la oportunidad de que tanto los medios, hola Tatiana, tanto los medios como todos ustedes puedan hacer algunas preguntas. Obviamente el tiempo es algo limitado, así es que vamos a comenzar rápidamente dándole la bienvenida a Tatiana. Tatiana, ¿cómo estás? Bienvenida. A ver el micrófono, ¿estamos hablando bien? Tatiana, Hello. can you hear me? Yeah, I can. How are you doing? All good? Yes, I am. ¿Cómo estamos? ¿Seguimos en español o inglés? Como quieras tú. English. Inglés, ok. How are you doing? First of all, ok. Vamos a recibir ahora a nuestro siguiente invitado, Marlon Chito Vera. ¿Están ahí algunos de Ecuador o no? ¿Hay algún ecuatoriano? ¿Dónde está el apoyo para Chito Vera? ¡Venga! Nos seguimos vistiendo de verde, blanco y rojo. Le damos la bienvenida al primer campeón UFC nacido y crecido en México, Brandon Moreno. Sí, señor. ¿Cómo estás, canalito? Let's go. Muy bien, señores. ¿Cómo están? ¡Viva México, perros! Eso pues. Bienvenidos. Vamos a comenzar con las damas. Tatiana, now that everybody's here, how are you doing? How are you feeling? I'm doing well, thank you. Se I'm siente feeling muy... great. Just Hispanic heritage. Just tell us a little bit about your Hispanic heritage. Where is it coming from? So my father's Mexican, and he's from Mexico. So Yeah. that's where I get the Mexican from. He's from Mexico. He's Mexican. That's fair enough. That's good enough. I got it on your blood, on your veins. Chito, bienvenido, carnal. ¿Cómo se siente estar compartiendo este día? ¿Qué tan mexicano es Marlon Chito Vera? Chito, how are you feeling about sharing this day? How Mexican are you? I'm very Mexican. I got my good friends is Mexicans. I love my Mexican friends, and fuck yeah, Mexico. Come on. El primer campeón mexicano UFC. ¿Cómo está Brandon Moreno? Hoy estamos celebrando Noche UFC. El pesaje va a ser en un tiempo más. ¿Qué sientes de ver a dónde ha llegado el deporte? The first Mexican champion ever, Brandon Moreno. We are celebrating Noche UFC. How does it feel? We're about to have the weigh-ins pretty soon. Fabiano, se puso mexicano este pedo. Tienes que hablar español nada más, güey. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. No, muy contento. Te vas aquí. Señores, muy contento. Qué chido. Muy contento de que UFC nos esté dando este apoyo tan grande a nosotros, la comunidad mexicana. Y pues nada, aprovechar el momento. El evento de mañana va a estar muy, muy bueno. Ahorita vamos a tener el pesaje y nos lo vamos a pasar chido, chingón. Very happy with the UFC. Very happy for all the support the Mexican community has had. Very happy with this event, and we're going to put on a show. Como dice Brandon, hay que aprovechar el momento y el tiempo es oro y el oro vale un varo. Quiero ceder la palabra a los medios primeramente, después vamos a ir a la serie de preguntas y respuestas respectivamente, pero vamos a comenzar con los medios con esta gestión. Let's make the most out of our time. As I said, time is golden, so let's start with questions from the media. All the way in the back on the riser. I'll start with Brandon. Obviously, you're the biggest star we have in the UFC from Mexico. So I'm curious, are you disappointing at all that you can't be involved in fighting on this card? Way in the back. Man, where are you? Way in the back, straight ahead. On the back. Oh, okay, let's go. So, can you ask me the question again, please? Just how is it disappointing at all that you can't be involved fighting on this card in such an important date? I mean, so I remember my last fight was here in July, and a lot of people asked me about it, like, hey, is any possibility to you fighting in this card? Like, man, you never know. Obviously, in this point in my career, it's not just the physical thing, it's, you know, the mental health and everything. I need to recover myself, be with my family, because every single training camp is so hard. But man, I mean, at least I'm here. You know, I'm here supporting the event, supporting all the Mexican crowd, and you know, making history together. And obviously, your fellow Mexican fighter Alexa Grasso is headlining now against Valentina. So what are you expecting from her in that fight in the main event? Man, Deja que diga la respuesta. Español. Quiere que le diga la pregunta en español. Jose, please. Oh, one more time? Yeah. I'm just curious, what do you think of the main event between your fellow countryman in Alexa Grasso defending her title against Valentina Shevchenko? ¿Y qué piensa del estelar, tu compañera Alexa Grasso contra Valentina Shevchenko? okay, so man, it's kind of watch this. It's kind of hard to me because I know both fighters very well. I met Alexa a long time ago, and I met Valentina last year. But at the end of the day, I'm Mexican, man. I'm Mexican, and we need to support each other first because, man,
You know, it's hard. This sport is hard. We are new in this sport, and we need to support each other first. And after that, you know, whatever that means happens, it's perfect for me. But I mean, I want to hear Viva Mexico at the end. Question for Chito. Obviously, the last time we saw you was backstage in Boston after your win. Obviously, Sean O'Malley won too. The assumption was you two would be fighting possibly in December. Do you have an update on that fight or what's next for you? Una pregunta para Chito de Biomes en Boston. No solo peleaste vos, pero también peleó Sean O'Malley. ¿Algún update acerca de la pelea entre ustedes en diciembre, tal vez? As of now, they haven't said anything yet. I'm preparing as I'm fighting in December. You know, why not? But I mean, the guy was talking about fighting and stuff like that. Now he's backing out. So, I mean, I guess when you're a champion, you can call the shot. So let's see what the bitch want to do. Fabiano, Bueno, no hay apetencia ese momento. Pues sabes muy bien qué es lo que quiero, pero vamos a ver lo que dice Ok. Hey, come on, translator. Tú Do your job. carnal. Lo que dice Sean O'Malley. And finally, for Tatiana, you were backstage in Boston too. Whaley hadn't fought yet. Obviously, she successfully defended her title that night. So you made it clear you wanted the shot at the strawweight title next. Has the UFC given you any indication on what's next for you in your fighting career? Y a Tatiana también estabas ahí, viste lo que está pasando con Jamali. O sea, hablaste, tuviste la oportunidad de la pelea. Ya has mencionado que quieres una oportunidad del título. ¿El UFC te ha hablado acerca de algo? They haven't let me know yet. I know that they have Yana there as well. So I asked to do maybe a title eliminator with her. But as of now, I'm just staying ready and I'm getting better as a martial artist. And when my time comes, I'll be able to capitalize. Hasta el momento no he escuchado nada. Obviamente, ya estaba lá también y yo había hecho la propuesta de tal vez una eliminación por la pelea para título. No me ha dejado nada. En este momento estoy entrenando para volverme una artista marcial mejor todavía y estamos esperando lo que dicen. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta aquí de los medios? Que estamos por aquí. Acá. Nombre y de dónde vienes, por favor. Hola Brandon, vengo de Latin Times, una nueva agencia de noticias. Fuiste campeón y representabas a México. Y sé que muchos mexicanos no estaban contentos con tu pérdida y piensan que tú ganaste. Siguiendo adelante, que quieres traer el cinturón para atrás a México, ¿cuáles son tus metas que vas a hacer siguiendo adelante? Brandon, obviously, for being a champion before and a lot of people representing Mexico, many people were not happy with it, thinking that perhaps you won. What's next for you? I mean, getting that title as soon as possible? Bueno, lo cierto es que no he parado de cierta manera de entrenar, de mejorar. La pelea pasada, reflexionando un poquito de todo lo que pasó, sé que fue una pelea cerrada y yo entiendo lo que pasa cuando te meten en ese tipo de combates donde se las dejas difíciles a los jueces. Entiendo por qué los jueces vieron ganar a Pantoya, ¿no? Al final, yo creo que lo que más me afectó fue el quinto asalto. Me tumba, me toma la espalda y se amarra de la posición solamente sin hacer nada más al respecto. Entonces, pues bueno, creo que hice una pelea muy buena, creo que conecté muy buenos golpes, estuve así de cerca de terminarlo al final del cuarto asalto, pero bueno, al final yo creo que es una decisión que no tomo yo creo que es una decisión que le toca más ya sea a la UFC y le toca a la gente, ¿no? De pedir qué es lo que quieren, de mostrarse a lo mejor un poquito en redes sociales. Yo soy un trabajador, yo nada más me la paso trabajando y estoy esperando que me den a mi próximo rival, espero que me den algo pronto, quiero pelear antes de que se acabe el año, mi mano ya está, no sé si 100%, pero ya está mucho mejor, entonces yo estoy listo. You always work to be a better fighter. You're always working towards it. I understand the type of fight that I got into. I also, reflecting back upon that fight, there are many things that happened. It was a hard fight. I know what can happen when you have such a hard fight like that. I think that, it was back and forth. It was a tussle. I think I got myself a little bit complicated in the fifth round. I mean, he was able to take me down and also take my back a little bit. I know what happens is that decision's not up to myself. But fourth round, I thought at the end of the fourth round, I thought I was able to have him. But the decisions about a new fight, or they're up to other people. They're up to everybody. Hey, I'm a worker, man. All I'm doing here is just trying to get better at it. My hand feels great. Not I was 100%, but ready to go. And whatever they come with, we're going to be ready for it. ¿Qué es, Fabián? ¿Un robot? ¿Traes un USB integrado? ¿Cómo te grabas todo para traducir? Todo para México, querido. Un aplauso para Fabián, el mejor traductor del mundo. Eso, Fabiano. En mi perspectiva. Brandon, una más rápido. Ah, sí, el segundo mejor. ¿Quién es el primero? Yo. Marlon Chito Vera. Un aplauso para Chito.
¿Quién sigue? Otra pregunta, por favor. ¿Dónde Más están? rápido, para los chavalos y las chavalas que inspiras, que quieren ser como tú, especialmente los mexicanos, ¿qué les quiere decir a esos chavalos? Que, que para toda la gente que inspiro, ¿qué hay que decirle? And for everybody, for your an inspiration, what do you say to those people? Hermano, pues nada, o sea, que me vean a mí no como, como alguien fuera de lo común. La verdad es que soy un muchacho que nació en Tijuana, en un barrio humilde y que simplemente trabajé duro para lo que consiguió, ¿no? O sea, en este punto ya casi tengo 20 años practicando este deporte, mi carrera como amateur, mi carrera como profesional y como lo dije anteriormente, soy un trabajador. Me levanto todos los días temprano, hago mi labor como padre, me voy al gimnasio, entreno duro, regreso y estoy con mi familia. Suena fácil, está muy sencillo decirle, el asunto es mantenerlo durante tantos años, ¿no? Y mantener la disciplina, mantener los sacrificios, eso es lo más complicado y nada, eso es lo único que tengo que decirle para todas las personas que quieren llegar a hacer algo en esta vida. And to all those people that want to do something in their lives and for which I'm an inspiration, I've said this before. I'm a boy. I'm a guy that was born in Tijuana from humble beginnings. And this consistency is about the hard work. If you work, I wake up early every day. I do my work as a father, go to the gym and keep on going. Sounds easy, but the consistency and going and keep working, I would say to everybody, just keep working at it. You get there. ¿Dónde está el micrófono? Nombre y de dónde vienes, por favor. My name is Hero, I'm for UNLV. Question for Brandon. If Noche UFC becomes an annual event, would you like to be next year's headliner? Una pregunta. Si la Noche UFC se vuelve un evento anual, ¿te gustaría estar en la estelar? Oh man, come on, 100%. You know, for this car was kind of hard because my last fight was like less than 2 months. So it was kind of hard, but man, I would love to be the headliner of this kind of events. You know, obviously, one of my first goals is to take UFC to Mexico again. For some reasons, that thing doesn't happen this year, but man, I need to keep working. I need to keep pushing forward, and let's see if we can go first to Mexico, and if, like you say, if we can keep these events annually, being the headliner one day. Claro, hermano, me encantaría ser el estelar. Obviamente, solo no fui porque sabemos que la pelea hace menos de 2 meses que peleamos ahí, pero mi objetivo es llevar el UFC a México una vez más y eso me gustaría hacerlo. Voy a empezar continuar trabajando. Si eso pasa antes y tal vez con eso y con este evento una vez más, vamos a ver ambos. Wow. And there's a chance that Brandon Royval gets the next title shot at Flyweight. As someone who's faced Pantoja and Royval, how do you see that potential fight going? Hay tal vez una chance, una oportunidad que Brandon Royval gane la oportunidad de pelear a Pantoja como una persona que ha peleado tanto contra Pantoja contra Brandon Moreno. ¿Cómo ves esta pelea? So, I mean, it's an interesting fight. Brandon Royval is very good. It's very like unpredictable. His style is weird, you know. He changes sometimes to sopa, to orthodox. You never know what he's gonna do in next. And talking about Pantoja, he's very basic, but he just like como aguanta. Like he get damage and he can. He's very durable, you know. He doesn't care to get like 3-4 punches right to the face, but he just go forward. So I don't know, and I don't care. I just want to fight for the title. I don't care these guys. I know, and I'm a little bit frustrated because I fought 3 times in the past with Pantoja, and he beat me. I mean, but this last one was I was so close to finish him, and I did it with just one hand. So man, I don't know. UFC. You know? No sé, es una pelea dura, obviamente una pelea interesante. Sabemos que Brandon Royval no se puede predecir lo que va a hacer. Cambia la base todo el tiempo, ven con cosas distintas. Y acerca de Pantoja, bueno, aguanta, es dura, o sea, está ahí, pase lo que pase, está en la pelea. Y lo que me frustra, en verdad, es que yo estuve a un poquito de finalizarlo. Estaba portando, y eso solo con una mano. O sea, eso me frustra un poco. O sea, UFC, escúchame. Last one for me. This one's for Chito. If you end up fighting Sean O'Malley later this year, how differently would you approach this fight, knowing how far both of you have come since that first encounter? Ya peleaste contra Sean O'Malley. ¿Cómo sería de nuevo ahora sabiendo todo lo que ha pasado? ¿Qué harías distinto? I mean, I just keep getting better, keep training, you know, staying in better shape, show up a little faster than I was before, better technique than I had before. And I mean, if I can improve a little bit from where I was in the fight before, that's all I need to be. I mean, he's a good fighter. He have the belt right now, but make no mistake, I'm gonna kick his ass again.
Mejorar siempre, seguir entrenando, volver mejor, volver más rápido, más inteligente, haciendo todo lo que puedo. Sabemos que es un buen peleador, pero no se engañen, le voy a romper la próxima vez. Thank you. Eso, perro. Vamos a interactuar con medios y tenemos 2 micrófonos para el público asistente, pero solamente les quiero decir que todavía quedan boletos. Si van a venir mañana a las peleas, quieren ver, ahí en el Will Call todavía quedan algunos boletos disponibles para que inviten a la raza y vengan a apoyar a su peleador favorito. De este lado, échale, compadre. ¿Tu nombre y de dónde vienes? My name is Victor. I'm from Texas. Igual que yo, carnal. This question's from Chito. Just gonna make it real quick. What question are you gonna knock Sean the fuck out? What round? What round? I'm gonna put him out before the bell rings. I guarantee yeah. that. He's a pussy. Le voy a romper antes que se termine cualquier cosa. Siguiente pregunta de este lado. Échale, compadre. ¿Nombre y de dónde vienes? My name's Arturo from Texas. This question's for all 3 fighters. What words of wisdom would y'all give any future fighter that may find themselves on the wrong side of a UFC main event? Para todos los peleadores que están acá, para aquellos que vienen por ahí hacia adelante, el futuro, ¿qué consejo darían a un peleador que estuvo en el otro lado de una cartelera principal? O sea, que no ganó. I mean, in this game, shit happens, right? There's ups and downs, and to every high, there's a low, and vice versa. But I mean, it's good to get to the top, and at some point, you might have an obstacle or a bad day, and I mean, you just gotta keep it up. You gotta keep grinding. Gotta keep working. You can that one moment set the tone for the rest of your life. I mean, we all have issues. We all go through hard times, and I mean, it's not how many times you win, but it's how many times you get up from bad moments, and you can keep pushing forward through them. And that's what really makes you either a real man or a real woman. A veces las cosas pasan, es buenísimo llegar ahí al cumbre de las cosas, pero a veces vas a tener un mal día, vas a tener un mal performance. Lo que importa es seguir hacia adelante y no dejar que ese momento te defina. O sea, que sea un momento de definición hacia el positivo. O sea, eso es el momento, no importa cuántas veces va a caer, cuántas veces se va a levantar. Esa es la prueba de un hombre, una mujer real. Oh, man. Para todos. I mean, I think Chito say the correct words for this one, man. You just need to keep going. It's like any secret word or whatever. Like you just need to keep working hard. And at the end, I mean, I can reflect myself. Like I would love to win every single battle. For example, I mean, I work so hard to win every single battle. But sometimes you have a bad performance, you have a bad night, or even not a bad night. But your opponent is a killer too, and you're doing an amazing fight together. And you have, I don't know, you don't have to. I mean, something happened, but you lose, and you need to keep going. It's just like. Nothing like different happens. You need to keep going to the gym, be better, and improve yourself, and go into the next one. Seguir trabajando, como ha mencionado Chito, seguir trabajando y seguir hacia adelante. Y a veces no es que cometiste un error o tuviste una mala noche. A veces tu oponente es un matador y tuvo una buenísima pelea. Lo que importa es no dejar que eso te defina y sigues adelante, sigas trabajando, sigues presionando y va el positivo hacia adelante. Nice. So I think for me, it would be, they said a lot of great things, but I think for me, same thing. And I think what I could add to that would be just to not obviously get discouraged. Next time you go out there, maybe, I just feel like in my wrestling career, I had a lot of losses and I stayed consistent and I just stayed in the gym and I didn't win the one tournament, but I won the next tournament. So not getting discouraged and just keep putting in the work. Lo que han mencionado ellos, estoy con ellos y le diría algo más también. Ya tuve derrotas, o sea, no dejes que eso te quite el coraje, que eso te dé miedo hacia el próximo reto. O sea, yo perdí un par de veces en lucha y volví el próximo evento, no gané uno, pero volví el próximo. O sea, que no pierdan el coraje y sigan trabajando y sigan hacia adelante. I got a question for you, Tatiana. Before that lapse of time that you were outside the octagon, what keeps you going? To come back and the performance you have come after so many times is hard. Sometimes the flame goes down, sometimes it doesn't. What keeps you inspired to keep going on life? Una pregunta, Tatiana. Aquel momento que no estabas peleando, o sea, un tanto tiempo, un hiato entre meses, que a veces algunos pierden el fuego. O sea, ¿qué haces para mantener eso vivo, para que no te baje la energía y que vuelvas con todo? I think I just have a burning passion for the sport, and so that allows me to stay in the gym. I love to do it. People ask me my hobbies.
And I say it's MMA because I just love the sport. I get excited to get up every day and do what I love the most, and it's what I love to do. So for me, it's not really a chore. People talk about sacrifices and this and that. I don't really see them as a sacrifice because I love being there. Yo digo a todos que este fuego sigue quemando de mí. No es, yo digo a la gente que mi hobby es el MMA. O sea, no he perdido en un momento. Para mí, para algunos es pesado, es algo complicado hacer eso todos los días. Para mí no, volver es un placer estar ahí. O sea, seguir en el gimnasio trabajando, para mí no fue un desafío. A ver, de este lado derecho, compadre. ¿De dónde vienes y tu nombre? Soy José, vengo de Woodland, California. ¡Viva México, cabrones! So, ¡viva! Let's go. Brandon, how hard was it to get back into building Legos after you broke your hand in the fight? Ah, man, was very frustrated, you know. Oh my goodness, man, it's funny. It was my first time I had that kind of problem in my hand. Was kind of incontrollable, but I don't know. I mean, I'm just trying to be very positive. I mean, for example, I keep training with just one hand, and I'm trying to do whatever that means to keep improving myself. But was a little bit frustrated, and man, build Legos with just one hand is something, man. It's a real challenge, man. Lo cuán difícil fue jugar con los Legos o con solo una mano. Complicado. Fue la primera vez que tuve una lesión de esta clase en mi vida. Chito. Dice que un cafecito. Ese quiere un espresso. Ponerle azúcar al café. Estoy entrenando con una mano solamente. Es duro, man, pero te voy a decir algo. Jugar con los Legos con solo una mano es difícil. Sin albur, compadre. ¿Jugar con los Legos o con los huevos? Legos. Dijiste dedos. Yo entendí dedos. ¿Tú, Chito? ¿Para qué entendiste, Brandon? Legos. 10 segundos, primero Chito. Un aplauso para Chito, traductor número 1. A ver, aquí alguien, con todo respeto, algún mexa que viajó desde lejos para venir a ver a Alexa después de mi compadre. Eduardo de Chihuahua. ¡Eso, cabrón! Eso. ¿Qué parte de Chihuahua? Del Paso Juárez, Las Cruces, Paso del Norte. Ok. Pregunta para Chito y para Brandon. 30 años de la UFC. Al principio no se escuchaba mucho mexicano, mucho latino. Ahora hacemos historia. ¿Qué se siente ser pioneros en el movimiento de ola de mexicanos y latinos que se dejó venir a lo grande de las artes marciales mixtas? And to Chito and to Brandon, 30 years of the UFC. For a long time, we didn't hear of Mexicans. We didn't hear that many Latinos. What do you feel about being part of this, being trailblazers, being part of this Latin wave, not just Mexicans, but Latin wave in the UFC in the 30-year anniversary? Pues es algo muy grande, ¿no? Poder representar a la gente, poder representar nuestras raíces, donde venimos, y porque todos venimos de un país pequeño, de un pueblo pequeño donde tal vez nunca se iba a decir que ibas a llegar a ser lo grande, ¿no? Y el hecho de salir, pelear en Sudamérica, llegar al programa de desarrollo, llegar al UFC y ahora tener a Brandon como campeón varias veces, yo estoy cerca de un título, pues a toda la generación que se viene simplemente se les dice si se puede, y pues se abre el camino y se abren las puertas para los que vienen de más abajo. It's huge. It's an amazing accomplishment. I mean, all of us came from all the way down there. We came from small places. We came from places where dreaming about big stuff was really far. And for us to actually get to fight in South America, then over here, Brandon being a champion, this is amazing, and it sets the tone for the future of Latin America. Nos quedan 5 minutos para despedirnos, entonces los invito a que hagan las últimas preguntas, pero antes de despedirnos los invito a que compren sus boletos, quedan algunos disponibles, corran la voz del gran evento de mañana, tickets still available at We Call, and then we have this one as well. Vean esta modelito de camisa, cortesía de Pero date la vuelta. ¡Ay, apá! Enseña los cuadros, pinche Víctor. Mira, amigos, 40 años. 60 years old. Viejos los cerros, pero reverdecen, mire. 60 años el cabrón. A ver tú. Ay, perro. Perro, no. La compran hoy y mañana va a estar disponible solamente. Y lo que dijo mi compadre, imagínense que esto se vuelva año tras año. Año tras año. ¿Dónde está el box? El MMA está agarrando territorio, señores y señores. Gracias, UFC. Tenemos los últimos minutos para últimas preguntas y que corran la voz del evento de mañana. ¿Dónde está el micrófono? Échale, compadre. José Montes de Anaheim, California. Moreno. Let's go. América, Chivas. ¿Cuál equipo le va? ¿América o Chivas? ¿Madrid o Barça? Eso es su fácil. madre, Madrid o Barça, español, perdóname. Güey, no, ¿tú a quién le vas? Yo al Bayern Múnich, perdón. Güey, guapa. Pensé que al mejor equipo del mundo, el América. ¡América! No, carnal, no, yo no. La verdad, yo prefiero, me evito mi comentario, por favor. Abstain my commentary. I won't say Gracias. anything.
Échale, carnal. ¿Qué onda? Buenas tardes a todos. Oye, se habla de que cuando te lo tomas personal, a veces no tienes tu mejor desempeño, pero pues, ¿cómo no pensar mal? Quiero destruirlo, quiero acabarlo. ¿Cómo separar un poco mentalmente ese rollo? They say something about when you take it personally, maybe you don't have the best performance. And I just want to kill this guy, I just kill this girl. How does it feel? How do you separate the personal side of fighting to the professional side? ¿Yo? ¿A quién? ¿A quién? Brandon y el Chito, por favor. No, pues de mi parte, pues es mucho controlar las emociones. Yo siempre he dicho que intento ser como esta persona muy respetuosa, trato de ser muy amigable con las personas y pasármela bien en mi día a día, pero al final yo sé lo que es mi chamba y mi chamba es madrear a alguien, ¿no? Y tengo que ser muy consciente de eso. Entonces trato de separar un poquito las cosas. Obviamente llega un momento en tu carrera donde las cosas son un poquito más personales. A lo mejor Chito te puede hablar más acerca de eso porque está más enganchadito con Sean y con toda esta banda, pero en lo personal yo trato de separar muchísimo mis emociones, trato de controlarme muchísimo y nada más mantener la cabeza fría a la hora de pelear para tomar las mejores decisiones. I try to be as respectful as possible. Everybody knows in my daily life I'm as friendly as possible to people. There comes a point in your life that you get it. Well, I know my craft is. My craft is to beat people up. I know that sometimes when you get to a certain point of your career, things can get a bit personal. Chito can speak for that because of his relationship with Sean. But it just you try to cool your mind down a little bit and just keep your cool because you have to go there professionally. Ok, ahí les va, racita. Termina esta serie de preguntas y respuestas. En 20 minutos, pesaje. Pero en 10 minutos no puede haber Noche UFC mexicana sin mariachi, ¿sí o no? Eso pues. En 10 minutitos se vio chido One Cámara Machín, el UFC y llega el mariachi, así es que quédense aquí un rato. Viene el pesaje y que se escuche el apoyo mexicano. ¡Viva México, cabrones! ¡Eso! ¡Viva México! Bueno. Señores, viva México a las 3. 1, 2, 3. ¡Viva, México! Let's go, perros. Gracias. Ay, vamos a echar una foto aquí con los cuatro.